Buenos días. ¿Te escucho? Buenos días. Buenos días. Bueno, espera tantitito a ver si no tardan los días. Hola Estrella, Hola, Yayo. ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Está bien. Bueno, ahí vayan agregando los demás. Entonces, recapitulando la clase pasada, nos habíamos quedado en el teorema de Pitágoras y les había dado la demostración de este teorema, ¿no? Entonces, esta parte era primordial, bueno, para entender de dónde se origina el teorema de Pitágoras y las formas que nosotros tenemos para comprobar lo que es cierto, ¿no? Es un teorema, digamos, fundamental, básico, primordial, porque nos puede funcionar o es muy útil en situaciones donde tengamos triángulos rectángulos, donde tenemos eh, dos de los lados. Ajá. A pesar de no necesitar las razones trigonométricas, bueno, puede ser un resultado muy práctico para resolver ciertas situaciones. Y bueno, pues también la clase antepasada pues les daba algunos ejemplos de cómo usar este teorema de Pitágoras, pues realmente era muy, muy sencillo, ¿no? Entonces, esto corresponde a la lección 10 del libro, que en este caso es pues justamente la que dice a partir de la página 184, teorema de Pitágoras. Entonces, la intención de esas páginas, bueno, pues es la parte de analizar primeramente el teorema de Pitágoras y después la parte de, en este caso, pues problemas de aplicación, ¿no? Entonces, todo lo que es la página este, 184, 185, 86, 87, 88, 89 hasta la 190, que son páginas donde lo que ahí nos está haciendo es la demostración del teorema de Pitágoras. Entonces, esas páginas ya no las vamos a hacer porque ya no tendría ningún caso, porque es justamente lo que les expliqué en la clase pasada, ¿no? O sea, la demostración del teorema de Pitágoras. Entonces, aquí también lo hace el libro, pero bueno, obviamente también hace la construcción con las figuras geométricas, como lo hice la otra vez en la Applet, pero creo que fue más enriquecedor o más entendible como lo manejamos en la clase pasada, que los tratáramos de contestar, ¿no? Entonces vamos a partir desde la página 191 en adelante para este tema del teorema de Pitágoras. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Bueno, en la página 191 ahí tenemos unos ejercicios que nos están diciendo lo siguiente. Dice, determina si las siguientes ternas de números corresponden a las medidas de los lados de un triángulo rectángulo, y ahí nos dan diferentes medidas, ¿no? Ahí lo único que tenemos nosotros que averiguar es si cada tercia de números es o no un triángulo rectángulo.
obviamente a lo mejor lo primero que se nos puede ocurrir pues es trazarlo, ¿vale? No se ve, profe. Ah, ya. Es decir, a lo mejor alguien puede pensar, pues trazo el triángulo y veo si es un triángulo rectángulo, ¿no? Pero no es como que la opción, digamos, más fácil porque pues tendríamos ahí que disponer de un juego de geometría y hacer los trazos, hacerlos a las medidas que nos está diciendo ahí. Y luego, por ejemplo, hay unas medidas, por ejemplo, raíz de 3, ¿no? Pues la regla tiene una determinación inexacta ahí con las decimales de la raíz de 3, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos averiguar si las medidas que ahí nos presentan representan un triángulo rectángulo? Lo único que tenemos que hacer eh, pues es revisar la parte de, en este caso, pues el teorema de Pitágoras, ¿no? Recordemos que el teorema de Pitágoras solamente funciona para triángulos rectángulos. Entonces, si yo al aplicar el teorema de Pitágoras con esas medidas funciona, pues eso significa entonces que el triángulo sí es rectángulo. Pero si yo al aplicar el teorema de Pitágoras esas medidas no funciona, pues eso quiere decir entonces que no es un triángulo recto. Entonces justamente lo que vamos a hacer. Entonces, por ejemplo, pues vámonos así en orden. El más sencillito es el inciso A. Y el inciso A dice que tenemos las medidas de 10, 24 y 26. Entonces recordemos que lo que queremos hacer es comprobar si aplica o no el teorema de Pitágoras para esta situación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues vamos a aplicar nada más el teorema de Pitágoras. Es decir, el teorema de Pitágoras, recordemos que es e cuadrada igual a a cuadrada más b cuadrada. ¿Qué es lo que yo espero? Pues que al elevar la hipotenusa al cuadrado, sea lo mismo que elevar al cuadrado los catetos y sumar. Aquí, ¿quién va a ser la hipotenusa? Pues va a ser aquel número que nos hayan dado que sea el mayor. Entonces, en este caso, el que va a funcionar como C sería el 26. Entonces, 26 al cuadrado. Por otro lado, pues los dos catetos, pues son las otras dos cantidades. En este caso sería el 10 y el 24. Ajá. Recordemos que por definición, siempre la hipotenusa es el valor mayor dentro de un triángulo rectángulo. Entonces, forzosamente la hipotenusa, es decir, C, debe de ser el número más grande que les den de números. Entonces, como 26 es el número más grande, pues es el que van a poner. Ya de ahí lo único que tenemos que hacer pues es checar si realmente se cumple la igualdad, es decir, hacer las operaciones. Por un lado yo tengo que elevar 26 al cuadrado, pero 26 al cuadrado son 676. Por otro lado, yo tengo del lado derecho elevar 10 al cuadrado, o sea, 10 por 10, 100, y del otro lado tengo que elevar 24 al cuadrado. Entonces 24 al cuadrado son 576. Ajá. Y de este lado pues hago la suma. 100 más 576 pues son 676. Y como puedo darme cuenta, pues la cantidad que está del lado izquierdo es la misma cantidad que está del lado derecho. Entonces, eso significa que la igualdad sí se cumple, y como la igualdad sí se cumple, entonces esta tercia de números sí es un triángulo rectángulo. Ajá. Es decir, esas medidas sí me vendrían a representar un triángulo rectángulo. ¿Vale? ¿Todo queda claro hasta ahí? Sí. Bien. Sí. Y entonces así tendríamos que, por así decirlo, pues ir comprobando con cada uno de estos, ¿no? Hasta que pues, nosotros obtengamos que lo del lado derecho es lo mismo que lo del lado izquierdo. A lo mejor podamos tener un caso donde no sea así, y habría que ver cuál es. Por ejemplo, voy a tomar el inciso E. Ajá. Entonces, de esos mismos ejercicios, ahora el E dice que tenemos ahí
3, luego la otra cantidad es 3.3 y la otra cantidad es raíz. Aquí tengo 3, 3.3. Otra vez, pues la intención es comprobar si con estas cantidades formamos un triángulo rectángulo. Entonces, recordemos que el teorema de Pitágoras es de esta forma. Y entonces, aquí, ¿cuál sería la cantidad mayor? ¿3, 3.3 o la raíz de 3? 3.3. 3.3. 3.3, exactamente, ¿no? Recordemos que pues, la raíz de 3 es más o menos 1.7. Entonces, por ese lado, bueno, pues obviamente el 3.3 sería el mayor. Entonces, eso significa que, ¿cómo se llama? Que ese sería mi hipotenusa, ¿no? No, permítanme, déjenme contestar. Ya. Entonces, el 3.3 sería el mayor y ese sería parte de la hipotenusa. Entonces, aquí iría 3.3 al cuadrado. Del otro lado, yo tendría los dos catetos, como este era el mayor, pues entonces este y este vendrían a ser los otros dos catetos. Entonces aquí sería 3 al cuadrado, y de este lado, la raíz de 3 al cuadrado. Ojo, vean cómo en el ejercicio ni siquiera estoy calculando la raíz de 3. Ajá. O sea, ahí deben de notar, deben de observar que ni siquiera me estoy preocupando por calcular la raíz de 3. Yo ahorita les voy a decir por qué. Entonces, de este lado, pues yo tengo que elevar 3.3 al cuadrado. Pero 3.3 al cuadrado es 10.89. Por otro lado, aquí yo tengo que elevar 3 al cuadrado. 3 al cuadrado es 9. Y de este lado yo tengo la raíz de 3 al cuadrado. Es decir, por ejemplo, sacar la Termina raíz de siendo 3 3, ¿no? y elevarlo al cuadrado. Pero aquí, como bien lo dice Axel, pues debemos de darnos cuenta que tengo la raíz y el cuadrado. Y la raíz con el cuadrado se terminan cancelando. Entonces, al final, lo único que me queda es el 3, ¿no? Y por eso es que no necesitan sacar la raíz de los números que les están dando ahí. Por ejemplo, en otros ejercicios, raíz de 13 o raíz de 604. No hace falta. Solito se va a cancelar. Entonces aquí, de este lado yo tengo 10.89 y de este lado 9 más 3, que son 12. Entonces, obviamente aquí me doy cuenta que estos no son iguales. Es decir, que 10.89 y este simbolito que es como un igual con un slash significa diferente 12. Y lo que yo estoy diciendo pues, es que lo que está del lado derecho no es lo mismo que lo que está del lado izquierdo. Y como esas cantidades no son iguales, entonces esta tercia de números no me representa un triángulo rectángulo. Quizá a lo mejor es cualquier otro tipo de triángulo, pero no es un triángulo rectángulo. A lo mejor es un triángulo isósceles, a lo mejor es un triángulo escaleno, lo que quieras, pero no es un triángulo rectángulo. Entonces, ¿sí se entiende esa parte? Digo, creo que es muy claro, ¿no? Nada más estamos sustituyendo los valores que nos dan ahí y ver Sí. con cuál sí da, ¿no? Otra vez, como lo hicimos en el caso anterior, por ejemplo, con el inciso A se hizo eso y vimos que sí es un triángulo, ¿no? Entonces ahí le tendríamos que poner en el inciso A, pues que sí. Y en este caso, en el inciso E, hicimos lo mismo, llegamos a que no es un triángulo rectángulo. Entonces ahí en el E le tendríamos que poner. En fin, así le tendríamos que ir haciendo con cada uno de ellos, obviamente, bueno, porque funciones que me pongas en todos, ¿no? Porque pues quemaríamos más tiempo y yo creo que ha sido claro qué es lo que se tiene, ¿no? Luego, el inciso, el ejercicio 2, donde dice que utiliza los siguientes diagramas, ese ya no hace falta, porque, insisto, es la parte que nosotros ya hicimos la clase pasada del Apple, ¿no? Aquí lo que les pide es que ustedes construyan estos diagramas con piezas de cabezas con los cuales puedan corroborar el tema de Pitágoras. Pero insisto, eso ya no hace falta, ya que, bueno, la clase pasada nosotros cálculos por la
No hay necesidad de hacerlo. Nos brincaríamos entonces al 3 y vean que el 3 hace exactamente lo mismo. En el 3 dice ahí, dice, determina si los siguientes triángulos son triángulos rectángulos según las medidas. Entonces, es exactamente lo mismo que en la parte 1, es decir, nada más que ahí hay un triángulo. Entonces, con esas medidas, ustedes tienen que decir si es un triángulo rectángulo o no. Por ejemplo, en el morado, pues la hipotenusa sería el 13, los dos catetos serían el 5 y el 2. O en el amarillo, la hipotenusa sería el 41 y los dos catetos 41. Y aplicar el mismo principio que acabo de hacer, que les acabo de mostrar, y con eso, bueno, pues ya tenemos esa parte. ¿Sí se entiende? Sí, Sí. Miren que se escucha feo. Ujú. ¿Escucho? Algo. sí, se escucha raro. Y hay partes en las que no lo logré escuchar bien. A ver, déjenme checar. Mm, A ver, así. No, se está escuchando No, todavía, ajá, se escucha. como una interferencia. Como una interferencia. Sí, Como estática, pero pues ajá, fea. como estática. Ya lo hackearon, profe. O sea, la estática se escucha más que yo. Ujú. Sí, a veces. Sabe, que me marca que todo está bien. Sigue escuchando. Este, bueno, me avisan si vuelven, si me dejan de escuchar más que nada. Luego en el ejercicio 4 dice, considera los siguientes triángulos rectángulos y redacta cómo obtener el valor de X y de A en cada uno. Entonces Que tu ahí voz se escucha también, muy baja. Ya. ¿mandé? Su voz se escucha baja. Y no se le entiende mucho. Dice, considera en la parte 4, ahí tenemos dos triángulos y sobre esos dos triángulos tenemos que calcular el lado que hace falta. Ajá. Entonces, en realidad en la parte 4, pues por lo único que me tengo que preocupar, pues es por sacar el lado que está ahí como desconocido. Es decir, pues es aplicar el teorema de Pitágoras dependiendo lo que nosotros no tenemos. Ejemplo, el primero, que es el que tiene un 24, el 7, Es el que no, 24 al cuadrado más 7 al cuadrado, ¿no? el Y que ya no sale. conocemos exactamente es la hipotenusa, ¿no? Entonces ahí nada más sería 24 cuadrado, 7 al cuadrado. Recuerden que le tienen que sacar raíz y ya eso es su valor, ¿no? Y en la parte de abajo, bueno, pues les pide que escriban su procedimiento que vean. Tenemos que sacarle raíz a alguno, dijo. Sí, porque recuerda que ahí lo que tú estás haciendo ya es calcular el lado que hace falta. La diferencia de los ejercicios de arriba, por ejemplo estos, era que en estos tú comprobabas si realmente era un triángulo rectángulo, pero no Ujú. estabas calculando ningún lado. Cuando tú calculas un lado, entonces ahí sí ya tienes que preocuparte por sacar raíz. En este caso, por ejemplo, el que no conoces es este, tienes estas medidas.
Entonces, estamos de acuerdo que aquí lo que usaríamos sería el teorema de Pitágoras normal. Y lo que nosotros tendríamos que hacer es sustituir los valores dentro de esa función. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí, pues este es el que no conozco. Aquí es 24. Y aquí sería 100. Aquí me preocupo por elevar el 24 al cuadrado. Luego el 7 al cuadrado. Lo sumo, ¿no? Pero estás de acuerdo que al final tú lo que tienes es el c cuadrada, más no el c. Entonces, para compensar eso, ¿Ya? le sacamos raíz. Ajá. ¿Te recuerda que cuando ya estás calculando el lado del triángulo, ahí sí ya le tenemos que sacar raíz cuadrada, ¿no? Tenemos los cuadrados y para deshacerme de ese cuadrado, le sacamos raíz. ¿Sí? O sea, a mí me salió sumando 24 al cuadrado más 7 al cuadrado, me salió 625. A eso le Ajá. saco raíz A eso le saques raíz. y sale 25. Entonces Exacto. es 25. Entonces Ese ya es 25 sería lo que mide esa hipotenusa. Sí, porque estás de Ok. acuerdo que, por ejemplo, no puedes decir que la hipotenusa vale 625. O sea, Y en la segunda es casi lo mismo que en la primera. ajá, casi lo mismo. Nada más que ahí date cuenta que lo que no quieres, lo que tú quieres conocer es un cateto, o sea, el A. Ajá, como Ujú. bien lo está diciendo. O sea, el que tú buscas ahí es este, ¿no? Más no el C o el B. Entonces, ahí lo que tú tienes es C y B, despejas para el A y lo mismo, ¿no? Como los ejercicios, los primeritos que hicimos la clase antepasada. La primera clase antes de los de la demostración. ¿Sí? Creo que sí. Entonces, bueno, de ahí pues mismo. Y a la vuelta, a la vuelta en la página, ¿Y para el segundo cómo se hace? para el segundo, Ajá. lo mismo, ¿Cómo pero estás ahí tú haciendo? buscas A. Entonces, como buscas A, tú tienes que despejar en la fórmula de acá, la de C cuadrada igual a cuadrada más B cuadrada, tienes que despejar para A. Entonces quedaría al cuadrado Ajá. igual a c cuadrado más b cuadrado. Pero recuerda, aquí está sumando, del otro lado pasa. Ah, Entonces, restando. Sería c Quedaría cuadrado menos b cuadrado, ¿no? exacto, ¿no? Así Ujú. como está en rojo ahorita. Y ya esa es la que ustedes usarían para sustituir los valores que tienen ahí. Ahí, ¿quién sería C, por ejemplo? Em, sería el 17. Exacto, ¿no? 17 y b 15. 15. Sustituyen, elevan los cuadrados, Se restan, restan, saco sacan. raíz y ya. Exacto. Y bueno, como les digo, ahí en la parte de abajo pues, les pide que, que describan como dicen, ¿no? Ok. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces, ahora sí, en la página de la vuelta, en la página 192, el ejercicio 1 es casi lo mismo que el anterior, ¿no? O más bien es lo mismo. En el 1 dice, determinan si las siguientes ternas son pitagóricas, o sea, es decir, si determinan un triángulo rectángulo, y especifiquen cuáles serían los dos catetos y la hipotenusa. Entonces, por ejemplo, ahí otra vez nos están dando unas ciertas cantidades y hay que ver, pues, si es que sí es un triángulo rectángulo, cuáles serían los dos catetos y cuáles serían la hipotenusa, ¿no? Es muy, muy similar a los que hicimos anteriormente. Por ejemplo, en el inciso F, ustedes ahí tienen 8, 15 y 17. Entonces, ahí obviamente, ¿quién sería la hipotenusa? El El 17. 17, ¿no? Entonces, ya por ende, ustedes pueden decir El la 17. hipotenusa. Le voy a poner una H, ¿no? De hipotenusa. Y obviamente estos dos serían los catetos, ¿no? Voy a poner una C. Ya, o bueno, mejor dicho, para que quede todo bien, pues podría ser A y B.
sabemos que C es la hipotética. Pues otra vez sustituyen bajo la fórmula, ¿no? Y ven si se cumple el teorema de Pitágoras. Es decir, 17 al cuadrado, 8 al cuadrado, 15 al cuadrado. Si se cumple, como lo hicimos en estos ejercicios, si se cumple, es que sí es un triángulo rectángulo. Si no se cumple, entonces no es un triángulo. Ajá. Y ya, entonces, habremos terminado. Así se entiende que es sobre lo mismo. Sí. Okay. Luego, en el ejercicio 2, cambia un poquito la situación. Vean que en el ejercicio 2 dice, determinen si las siguientes medidas corresponden a triángulos rectángulos u octángulos. Ajá. Recordemos que existen diferentes familias de triángulos. Ajá. Por ejemplo, tenemos triángulos acutángulos, ¿sí? Y tenemos triángulos obtusángulos. Ajá. ¿Cuál es la diferencia de estos dos triángulos? Los triángulos acutángulos todos sus ángulos son menores a 90 grados. Ajá. Es decir, por ejemplo, a lo mejor alguno vale 60, a lo mejor uno vale 30 y a lo mejor el otro vale 50, no digo por decir cantidades. Pero ninguno de ellos vale exactamente 90 o más allá de 90. Ajá. Y un triángulo obtusángulo Es el que tiene un al menos uno de sus ángulo ángulos mayor. es mayor a 90. Es decir, por ejemplo, aquí podemos ver claramente que el que es mayor a 90 grados. Ya por eso. Entonces, tenemos que comprobar pues exactamente la misma situación, ¿no? Primero, tenemos Para que no quede. que cerciorarnos que no sea un triángulo rectángulo, ¿no? Porque si es un triángulo rectángulo, pues ni es acutángulo ni es obtusángulo, ¿no? O sea, recordemos que bajo esa idea, un triángulo rectángulo, pues es aquel que tiene un ángulo de 90 grados. Entonces, ese es rectángulo. Digamos, cuando uno de ellos es igual a 90. Ajá. Entonces, si fuese rectángulo, tendríamos que comprobar lo mismo, el teorema de Pitágoras. Si a ustedes al hacer el teorema de Pitágoras les sale que es un triángulo rectángulo, por ejemplo en el 2A, les sale que es rectángulo, pues ya ni siquiera preocúpense si es rectángulo, que no sería ninguno de los dos. Pero si no les sale que es rectángulo, podría ser acutángulo, podría ser obtusángulo. Supongo que ya se fue. ¿Cómo vamos a averiguar? No, sí está hablando, pero se escucha muy bajo. Sí, aquí sigo. ¿Cómo podríamos averiguar si es acutángulo o si es obtusángulo? Fijándonos en las medidas de los lados, ¿sale? Aquí, por ejemplo, ¿qué propiedades observan entre el acutángulo y el obtusángulo? Es decir, estos del 1 y el 2. Que el acutángulo son casi iguales los lados. Entonces, eso es lo que me va a decir a mí si es acutángulo o obtusángulo. Si ustedes ven que los lados son casi iguales, por ejemplo, como en el inciso A, donde tiene 24, 32, 42, o sea, no están tan lejos uno del otro. Pero, por ejemplo, en el que dice 14, 48, 47, el 14 ya está muy lejos del 48 y también pues, 47. Entonces ahí nosotros podríamos sospechar que ese es obtusángulo y el otro es acutángulo. ¿Sí se entiende? Sí. Creo que Y en sí. el de 48, 20 y 55 también sería obtusángulo, ¿no? Exactamente. ¿Vale? ¿Qué dijo? Que sí.
Ah, Bueno, otra vez en el ejercicio 3 es lo mismo. Determinen si esas tres cantidades forman un triángulo o rectángulo. Y en el ejercicio 4, lo mismo, ¿no? Entonces vean que toda esa página pues es prácticamente sobre la misma situación. Comprobar si esas tercias de pareja Dice, son... verifiquen qué tipo de números pares o impares forman las diferentes tercias. ¿Qué tipo de números son? O sea, que identifiques si los que son triángulos rectángulos son pares o si los que son triángulos rectángulos son impares. Ah, ok. Ajá. Y ya, ahí describas cuáles, ¿no? Bien, entonces ahí tendríamos esas dos páginas, las que tendríamos que hacer. Que en este caso, pues ya les di un panorama general, desde la 191 y la 192 y nada más. ¿Sale? ¿Para cuándo las hacemos? ¿Dudas? no, creo que no. Lo de impares y pares es la 4, ¿verdad? Ajá, La 2, la 3 y la 4. ajá, exacto, ¿no? Ok. Bueno, en este caso, pues, como tenemos clase el miércoles, pues incluso puede ser el mismo, hasta el mismo miércoles, antes de que empiece nuestro. Así. Digo, no es mucho, o sea, sí son, digamos, varios ejercicios los que hay que hacer, pero es sencillo en el sentido de que pues, nada más es aplicar el teorema de Pitágoras y ver qué queda. Bueno, si no hay nada más que agregar, pues eso entonces sería todo y nos estamos viendo la próxima clase. Ok. Hasta luego. Pero, Adiós. Dios, síganse cuidando mucho. Sí, igual. Gracias. ¿De parte de quién?